Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Este video va a tratar sobre la hipocresía, ese va a ser nuestro tema. Y quería arrancar con una primer distinción rápida, no justificada, que voy a retomar muy seguramente. Sí, seguro, porque haré algún video sobre esto. Pero no sé si se lo habían planteado, si verdad, mentira, sinceridad y falsedad están todos en el mismo plano, por así decirlo. Y una distinción que en un momento, también para que vean que los conceptos no son artificios que hacemos simplemente porque estemos divirtiéndonos ahí haciendo ideas, sino que son cosas a las que uno llega porque se encuentra con cierto problema y son formas de resolverlo, ¿no? Entonces, la verdad y la falsedad están en un plano ontológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablan sobre algo así como la realidad, ¿sí? La realidad en sí misma fuera de la subjetividad. Es todo un debate si existe eso, o sea, por eso les decía no me voy a meter ahora, pero les pido que me tomen esta separación, por lo menos de manera práctica. Y después, por otro lado, podemos meter la mentira y la sinceridad, que distinción fundamental, igual lo vamos a ver ahora con nuestro tema, pero si yo quisiera averiguar una mentira, la única manera es que ustedes me lo confirmen. Para saber que ustedes mienten o no mienten, porque es algo interior a ustedes, por así decirlo. Yo tengo un montón de elementos obvios, y esto lo vamos de vuelta, lo vamos a ir viendo, para distinguir si podrían estar mintiendo o no. Pero en último término, eso siempre queda oscuro, de alguna manera. En cambio, si es falso o verdadero lo que están diciendo, es más contrastable. Y esto es central para un tema que vimos antes del debate, por ejemplo, con un terraplanista. Lo más seguro es que no me esté mintiendo, o sea, que esté siendo sincero, y a pesar de ello, a pesar de que sea sincero, esté diciendo una falsedad. Porque lo que dice de, por ejemplo, que el cambio climático no existe, eso es falso. Y eso hay maneras de comprobar más allá de lo que pienses vos. Por eso no es una cuestión subjetiva el cambio climático. Pero bueno, eso lo dejo ahí como matizado. Vamos a meternos entonces con Paula Sibilia, que ella trabaja, no leí su libro, vi algunas, estas ideas están sujetas a lo que pude ver en las conferencias, calculo que en su libro lo desarrolla en más plenitud. Bien, ella dice que hay una transición estructural de las bases morales en Occidente, donde de haber un suelo moral hipócrita pasa a haber algo más propio de... que era Vamos primero un poco con el moral hipócrita, ¿qué significa? Ella lo distingue como que es propio de la modernidad industrial y burguesa. No, en el video no asegura qué años toma, pero yo calculo que más o menos toma una referencia habitual que suele ser finales del siglo XVIII hasta más o menos mediados del siglo XX, para el corte que les voy a hablar después. Y esto se cimenta en una estricta separación entre las esferas pública y privada. Bajo este antiguo paradigma habrían unas pulsiones individuales, y lo considerado inmoral debería reprimirse, por lo tanto, o confinarse a ese espacio oculto de la privacidad para salvar las fachadas, ¿no? Este es lo principal. Lo que hay que salvar son las fachadas. No importa si vos tenés determinados deseos que no corresponden con los ideales de la época, lo importante es que tengas alguna manera de que eso no se vea, por así decirlo. Entonces, hay ciertas instituciones o consensos colectivos que van generando el clásico malestar de la cultura. Ella hace una lectura acá de Freud en el ya clásico ensayo del malestar en la cultura, que creo que lo publica en 1930, Freud. Bien, que tiene que ver con la castración y la autorrepresión. Entonces, por lo contrario, habría una ruptura con ese paradigma de lo que creo que entiende por posmodernidad, lo contemporáneo podríamos decir,
que está atravesado por la lógica del mercado financiero y la hiperconectividad digital. Tiene que ver muchas veces lo postmoderno en sentido histórico político, se lo toma a partir del New Deal, que es el nuevo tratado en que se valía el dólar como moneda internacional y en general el resto de monedas fundamentadas en el dólar, que tiene que ver también con cambios y el neoliberalismo. Bueno, hay muchas cosas ahí que podríamos ver en otro video. Lo importante es esto. La nueva base moral va a ser el cinismo, donde va a haber un nuevo tipo de subjetividad post-hipócrita, donde el sujeto se sitúa ya en un propio yo, en el plano del absoluto imperativo del merecimiento y de la exposición permanente. Ella lo nombra como el yo merezco, creo que es la frase que toma como central. Ya entonces no se busca ocultar la transgresión, sino exhibirla y capitalizarla, sobre todo en redes sociales, mediante actitudes antihipócritas que justamente al carecer de compromisos normativos o sentimientos de culpa disuelven los criterios consensuados de verdad y configuran un nuevo malestar existencial nacido no ya de la provisión, sino de la frustración ante el exceso de estímulos y la ilusión de la potencia ilimitada. ¿Por qué quería arrancar con esto? Creo que va a ser central para que tengan un panorama general de lo que vamos a ir trabajando. Ya les adelanto que el próximo video que tengo planeado es de la ironía, como para que vayan pensando. Y por qué planteé también, pregúntense, mentira, sinceridad, falsedad, verdad, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. Bueno, algo que no sé si lo trabajará de vuelta, no leí su libro, pero no sé, me pareció bastante correlativo. Son dos ideas de dos autores distintos. Por un lado tenemos a Foucault con sociedades disciplinarias, que esto podría ser aplicado a lo que Paula Sibilia lo trabaja con las sociedades hipócritas, que tiene que ver con aquellas sociedades que se definen bajo un sistema que impone a los cuerpos y a los individuos una serie de códigos, ciertas normas severas como caminos biográficos sumamente rígidos y claros. Tener una casa, tener una familia, tener unos hijos, tener un determinado laburo y un determinado tipo de deudas también. Y cosas del estilo, ¿no? Por otro lado podemos marcar como Foucault lo trabaja con el tema de las arquitecturas políticas como espacios de encierro, y la metáfora que condensa todo esto es la del panóptico de Jeremy Bentham. Me parece que era Bentham, sí, porque es con TH. El panóptico es una estructura concéntrica, es decir, tiene un centro muy claro, que es la torre de vigilancia, en torno a cual se construyen todas las celdas, y por lo tanto el preso nunca sabe y siempre está como bajo la sospecha constante de ser observado, porque podría siempre haber alguien en esa torre que lo esté observando. Entonces el motivo por lo cual utiliza esta metáfora Foucault es justamente que se termina autodando la norma uno por el hecho de sentirse siempre vigilado, ¿no? Bien. Alternativa o Deleuze lo considera como Deleuze es otro filósofo que continúa las ideas de Foucault, toma algo de Foucault, pero él dice que esta es como la sociedad siguiente a la que teorizó Foucault, que son las sociedades de control, que representarían más bien como un tránsito a la disolución de dichos espacios de encierro y colapso de estas certezas normativas. Acá el poder ya no necesita moldear el individuo mediante instituciones estáticas, sino que opera más bien a través de saturaciones de estímulos, como la infosicación, digamos, intoxicar con información, ¿no? Las lógicas del shock es lo importante. El control se vuelve como más líquido, virtual, son estas ideas que han teorizado distintos autores, como Bauman, pero que van exigiendo al propio sujeto quien se gestione y transparente y se someta constantemente a la autovigilancia y la autorregulación,
quedando permanentemente conectado como una matriz comunicacional en donde la propia materialidad, su nueva carne creo que lo llama Deleuze, ya no puede desprenderse. Es decir, ya no solamente me autocontrolo porque me siento vigilado, sino que yo mismo creo que necesito autocontrolarme. Ejemplo claro de esto son las dietas autoimpuestas, ¿no? Los horarios, levantarme a las 5 de la mañana, darme una ducha fría, ¿no? Les sonarán todas estas ideas. Bueno, vamos a empezar a... Esto era un breve panorama. Vamos a empezar a meternos en ciertas cuestiones propiamente de la hipocresía, como idea más general. Y me parecía interesante empezar con, perdóname la pronunciación, Francois de Rochefoucauld, que es un autor que tiene una máxima, creo que es bastante célebre, que dice: la hipocresía es un homenaje que el vicio rinda a la virtud. Lo que sugiere esta fórmula es que en tanto finge, el vicio, en tanto finge hipócritamente, lo que está haciendo es alabar ese valor como superior. Postula ya de por sí aquello que imita como algo superior. Entonces lo que estaría haciendo la hipocresía en esta forma es que a través del vicio no es una exclusión, no es una negación de la virtud, o en todo caso esa negación no es más que la reafirmación de esa virtud, ¿sí? Esta paradoja la va a llevar de como la va a explotar, digamos, Judith Scaler, que es la primera mujer catedrática de la Universidad de Harvard. Su libro más famoso me parece que es Ordinary Vice, que es de donde voy a tomar la idea, que ella habla como de cierto reordenamiento de la jerarquía de los vicios y sitúa la hipocresía por debajo de la crueldad. Ella va a decir que el peor de todos los vicios es la crueldad. Y ella argumenta que en la democracia liberal pueden convivir ciertas dosis de hipocresía, porque esta al fin y al cabo como que obliga a guardar las formas, mientras que la crueldad rompe directamente el lazo social. Entonces, desde esta óptica, la hipocresía aparece como un mal menor, como un tributo incómodo pero civilizatorio, ¿sí? Como parte de un funcionamiento más amplio. Hay una pregunta acá que nos podemos hacer, que es respecto a que si una sociedad tolera la hipocresía, ¿no termina viciando de sentido la misma virtud que dice honrar en relación a estos dos autores? Un último detalle, esta autora también defiende como que la filosofía política debería priorizar el estudio de la injusticia y el sufrimiento ordinario sobre la justicia abstracta y la virtud como más en un plano teorético. Ella, podríamos decirlo mal y pronto, le gusta como bajar la filosofía a la calle, siguiendo el lema del Mayo francés, ¿no? Y termina pegada a cierto pragmatismo, que vamos a ver qué consecuencias tiene este pragmatismo y cómo muchas veces se justifica ante una cierta necesidad de decir, bueno, esto es muy abstracto, bajemos a lo concreto, se termina pasando que eso por concreto es algo ya de verdadero, porque yo lo compruebo en mi experiencia empírica, en mi experiencia cotidiana. Entonces no hay nada que me lo pueda. Pero ¿cuál es el tema de esto? Que justamente da el salto y no argumenta. No digo que esta autora en específico lo haga. Digo que en general es algo de lo que se peca en el pragmatismo. Bueno, vamos a la máscara social. Si la Rochefoucauld veía como cierta hipocresía en el tributo a la virtud, Rousseau, y este autor es central porque justo estoy leyendo un libro que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad, y acá argumenta por qué Rousseau se puede tomar como
eje central después de lo que va a ser la modernidad. Rápidamente, por si no tienen de nada a Rousseau, lo van a conocer por la cuestión de la pregunta por la naturaleza del hombre, si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Rousseau va a responder que el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Ahora estoy teniendo dudas si es Eleanor Hobbes. No, Hobbes me parece que dice que el hombre es malo por naturaleza, pero la sociedad lo arregla, por así decirlo. Y tiene sentido por la sociedad Leviatán y todo Hobbes. Así que, bueno, tómelo con pinza, igual confírmelo esto. Bien, la cuestión es esta. Rousseau veía a la hipocresía como una enfermedad civilizatoria. La vida en sociedad obliga al hombre a salir de sí y a vivir en la opinión ajena, escindiendo su ser en su interior auténtico y la fachada engañosa. Sí, acá se puede ver la hipótesis esta de que el humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo va a corromper. La hipocresía quedaría como uno de los principales efectos de este corrompimiento. En El Emilio, una de las novelas más importantes yo le diría de la historia, más o menos, pero sobre todo de la modernidad, dice que el hombre de mundo está por entero ya en su máscara, no encontrándose nunca en su propia casa, es siempre un extraño y siente cierta incomodidad cuando se ve forzado a volver a ella. Lo que es no es nada, lo que parece ser lo es todo para él. Esta frase célebre, lo que es no es nada, lo que parece ser lo es todo para él. Acá la hipocresía no es una desviación individual, sino una condición misma del hombre sociabilizado. El problema de Rousseau es que inaugura la decisión entre el ser y el parecer, ¿no? Que va a ser muy central, por eso decía, a la modernidad en general. Entonces se va a convertir justamente en un eje. Y esto tiene que ver con la instalación de la revolución industrial, donde los medios van a ir siendo menos importantes en relación a los fines. Frase muy célebre es: los fines justifican a los medios. Y esta decisión entre el fin y el medio ya es clásica, está en Platón. Antes de ir a Platón, me gustaría hacer una pregunta, que es si los medios justifican a los fines. Entonces, ¿qué justifica a los fines? Porque sí, todo bien. Ponele que yo me quiero ir de viaje y como tengo ese fin, trabajar horas extras está justificado para ese fin, ¿no? Entonces uno diría, sí, es muy lógico que quieras trabajar más horas porque tenés un fin que lo justifica. Pero, ¿qué justifica el fin de irme de viaje? Porque eso no es un medio para mi felicidad. Bueno, ¿y qué justifica la felicidad? Porque la felicidad va a terminar en esta misma lógica siendo un medio para otra cosa. Y si todo es un medio para otra cosa, llegaste, moriste y bueno, todo fue un medio y nada valió la pena. ¿O cómo es la cuestión? Bueno. Platón lo plantea a través de Sócrates en el Gorgias así: ¿piensas que los hombres quieren lo que en cada ocasión hacen o quieren aquello por lo que lo hacen? Entonces, ¿hacemos lo que hacemos porque queremos hacer eso o porque queremos el efecto de lo que eso apareja? Acá se está debatiendo entre un par de cosas más. Sobre la salud, por ejemplo, dice: ¿crees que quieren lo que hacen? Respecto a la medicina administrada por el médico, ¿no? ¿Crees que quieren lo que hacen, beberla y sufrir las molestias? ¿O crees que aquello que lo beben es para recobrar su salud? Bien, esta cuestión va a ser central porque la hipocresía se va a plantear aquí, a partir de acá, como una especie de brecha que surge entre lo que se hace y lo que se quiere hacer, por así decirlo. Entre
los fines que me propongo y los medios que utilizo. Va a ser una relación constante y va a estar el problema en torno a esto. Bien. Un siglo y medio después, no de Platón, sino de Rousseau, Avery Goffman va a plantear como cierto desplazamiento del acento en donde la condena moral al análisis de tipo dramatúrgico, él lo trabaja en la presentación de la persona en la vida cotidiana. Tengan en cuenta que Goffman es tomado como uno de los padres de la microsociología, y él va a decir que toda hipocresía se diluye en una categoría ética porque toda interacción exige una puesta en escena. Una escena correctamente montada y representada conduce al auditorio a atribuir como cierto yo al personaje actuado. Pero esta atribución, este yo, es un producto de la escena que sale bien y no una causa de ella. Si el yo es una sustancia previa, si el yo no es una sustancia previa, sino un efecto dramático, la distinción entre sinceridad e hipocresía se vuelve un poco inestable. Porque, por ejemplo, el camarero que sonríe mecánicamente, el profesor que adopta un tono didáctico, el enamorado que recita frases aprendidas, todos ellos actúan un yo que, en rigor, no existe antes de esa representación. Siempre doy el mismo ejemplo también. Un arquero es y puede ser arquero y identificarse como arquero, tener un yo arquero, el Dibu Martínez, porque existe antes del fútbol. Porque existen reglas que dentro de esas reglas hay una posición determinada que es ser arquero. Si no, no podrías ser arquero, decir yo soy arquero y presentarse como arquero. ¿Se entiende? Entonces la hipocresía leída así no sería tanto el nombre que damos a una actuación, no sería más que el nombre que damos a una actuación que conocemos como el backstage, conocemos como el detrás de escenas, ¿no? Pero ahora, esto nos lleva a un problema. ¿Dónde situamos la frontera entre la hipocresía y la legitimidad plástica real del yo? Pongamos por caso. Si yo les digo ahora que ahora mismo yo estoy en una plaza, sin grabar, esto no está siendo grabado, sabrían que lo que digo es falso, es claro, porque estoy grabando, claramente eso es falso. Pero además sabrían que posiblemente estoy mintiendo, porque con claridad yo sé que eso no es así. Ustedes saben que yo sé que estoy grabando. Ahora bien, podría ser que yo esté alucinando y por lo tanto no sea una mentira. Entonces ahí no estaría siendo hipócrita porque yo no estaría mintiendo. Esto es fundamental. La hipocresía en el sentido común lo solemos tomar como alguien que actúa en contra de sus propios valores. Me parece interesante en relación a lo que vimos antes que la definición etimológica de hipocresía es hipócresis, que viene de el arte de desempeñar un papel teatral, ¿no? Entonces, yo no estaría siendo hipócrita en ninguno de los dos sentidos, porque no estaría mintiendo ni estaría desarrollando un papel, estaría alucinando. O además podría aprovechar ciertos trucos retóricos como que al subir el video sí esté en una plaza. O sea, cuando lo estén viendo ustedes, no cuando lo estoy grabando. Cuando lo están viendo ustedes, yo estoy en una plaza. Entonces tampoco sería falso. También podría ser que todo sea una realidad inventada de su mente y en el fondo todo es igual y, bueno, esto más conspiranoico si se quiere. Pero la pregunta es, ¿dónde está el límite? Porque si de repente todo lo real no es más que una actuación, entonces no existe la hipocresía, entonces todo igual y, bueno, ¿dónde está el límite, no? Bueno, acá es donde nos metemos en la hipocresía en el terreno religioso-político. Podemos llamarle el teatro del poder. Molière es central. En el Tartufo, él lo dice, creo que es el acto 4, escena 5, que dice, el cielo prohíbe ciertos deleites, ¿no? Y hasta ahí todos podrían decir, y sí, bueno, no todo está permitido en el cielo. Yo calculo que si es un deleite matar, no lo vas a poder hacer en el cielo. Bien, pero seguido a esto dice, pero con él se encuentran arreglos. Como
me parece central porque lo dice aparte medio de forma irónica, que es esta cuestión de la hipocresía como una forma de... Hay ciertas reglas, pero bueno, un poco podemos jugar y podemos cambiar ahí un poco las reglas. Tiene que ver con cómo se la tuerce. O sea, no es negar la ley moral, sino torcerla. Y su hipocresía es discursiva y teleológica. ¿Por qué? Porque se trata de una corrupción que habla del mismo lenguaje de la virtud que pisotea. Habla del mismo lugar. La fuerza de la sátira de Molière es justamente que reside en mostrar esa hipocresía religiosa. Es tanto más peligroso cuanto más perfecta es su mímica de la piedad. Cuanto más se asemeja a aquello que está traicionando. Francisco de Goya, por ejemplo, también medio de la mano a esto que dijo Molière, trabaja en Los Caprichos, una de sus obras célebres, como en relación a la cuestión del matrimonio, dice, él se pronuncia y alarga la mano al primero que llega, ¿no? Me gustó también porque son frases como irónicas, dicho de forma irónica esto. Y es esta cuestión de que hay cierta hipocresía en las uniones convenidas y que su último blanco es una sociedad que convierte el cuerpo y la palabra en una moneda de cambio. ¿Qué es lo importante de esto? No es tanto que Goya esté llamando hipócrita a la persona que dice arma todo el lujo del amor, flores y teatro y hace misas, celebraciones y todo, pero después se casa con el primero que encuentra. No está criticando tanto al sujeto de ese matrimonio. Lo que está criticando es la misma construcción de matrimonio. O sea, no dice que hay ciertos tipos de matrimonio que son como una traición al matrimonio, sino que el mismo matrimonio, por cómo es y por cómo existe en la sociedad, es de por sí hipócrita. Es una institución hipócrita. Hoy nos parecería más obvio, pero en el momento, piensen que esto creo que es en 1799. Bien finales de siglo XVIII. Se me hizo blanco, no importa. La cuestión es que justamente a medio camino entre la sátira y el espanto, recuerda que la hipocresía es también un fenómeno somático. Es decir, hay una tensión entre el gesto y la emoción. Porque no niega que haya realidad en esa emoción. Lo que hace es ver cómo el gesto que conlleva esa emoción es hipócrita. Y acá lo central es que, por tanto, la hipocresía no es algo falso. Para que vayamos pensándolo. Bueno. También hay una cuestión de pensar en cómo, si la hipocresía no es algo falso, bueno, ¿qué lugar tiene concretamente en nuestra sociedad? ¿No? Esa sería como la pregunta. Y acá es donde me parece fundamental, Pierre Bourdieu, sociólogo muy conocido, de los más grandes del siglo XX, que traslada la hipocresía del plano individual a la estructura social. Él lo trabaja ya más de manera clara y directa. En las meditaciones pascalianas, él describe como cierta lógica del don, que dice que el fundamento del don vendría a ser o reside en como un desconocimiento compartido de la verdad objetiva, del intercambio, que no es otra cosa que la hipocresía colectiva de una sociedad, porque solo puede funcionar a condición de no saber lo que hace. Esta es la cuestión central. Entonces se vuelve como una verdad económica. El desconocimiento es en lo que se basa. Los agentes no son cínicos ni mentirosos. Esto es lo central. Sencillamente han incorporado una disposición a no nombrar el interés que subyace a las prácticas como el regalo, la hospitalidad, el mecenazgo, ¿no? Pensemos en el mecenazgo, ¿no? Que hoy no es una figura, creo que prácticamente no existe, pero todos los autores la gran mayoría de autores que ustedes conozcan, pensadores
en general de los siglos pasados, por lo general tenían un mecenas, que era persona de la aristocracia generalmente con grandes cantidades de dinero, que básicamente le sustentaba sus estudios. Uno de los más famosos puede ser Gauss. Gauss fue y se considera, si no el mejor, de los mejores matemáticos de toda la historia de la matemática. Hizo cosas, una cantidad de aportes increíbles. Incluso llegó a aportar, creo que, a la física, un poco a la química incluso. O sea, realmente estudios y desarrollos tremendos, que bueno, dependían de estos mecenas. Y lo que nos dice acá no es ver como un cínico, un mentiroso al mecenas, pero sí que han incorporado como un cierto interés que incluso puede no pertenecerlo, o sea, en el sentido de que quizás ese interés no es solamente un interés individual, sino un interés propio de una sociedad en la que surgen. Esa hipocresía sería estructural, no es un vicio imputable a ciertas personas, sino una condición de posibilidad de la reproducción social. La pregunta que se desprende de este análisis es si llamar a la hipocresía ese desconocimiento no es que diluye excesivamente el concepto, como que no lo vacía de su dimensión ética, porque si el hipócrita es una condición estructural, entonces, ¿qué responsabilización puede haber al respecto? ¿No hace falta una intención de engañar para hablar de hipocresía? ¿O basta simplemente con una opacidad sistemática? Esa es la pregunta. ¿Hace falta intención para engañar? Pero además, es inevitable. Porque aunque uno diga, y esto no sea falso, que no le gusta la esclavitud, por ejemplo, que está en contra del maltrato, de la explotación, sigue comprando ropa hecha en Bangladesh o ignorando cierto genocidio palestino ocurriendo por ahí, ¿no? Y de vuelta, esto no es una cuestión para decir son malas personas. No es una cuestión de cinismo o de ser mentirosos. Pero sí de que hay una estructura que nos obliga a ser hipócritas. Esta es la cuestión. El sistema actual en el que vivimos nos obliga a ser hipócritas. Y ahí es donde puedo plantear como un primer desacuerdo con nuestra autora del inicio, Paula Sibilia, porque fíjense que aún hoy la estructura de nuestro capitalismo actual sigue siendo la de una obligación a la hipocresía. En el sentido de que constantemente estamos con cierta información y uno podrá ser hipócrita también diciendo, buscándole alguna vuelta en donde, no, bueno, es que la esclavitud, no sé, buscándole alguna vuelta, pero te obliga en cierta manera a ser hipócrita. Bien, pero la hipocresía, este valor que hay que desterrar de la faz de la tierra, ¿no? Porque es un poco el sentido común también de es lo peor que existe. Entonces, además de ser estructural, con esta cuestión que podríamos sintetizar en mirar para otro lado, que además me parece central. Antes de pasar al otro tema que quería pasar, voy a hablar sobre de vuelta a la serie La Criada, capítulo 6, temporada 1, porque ellos sostienen ahí, digo ellos en plural porque una serie siempre se construye a muchos, qué sé yo. Y de vuelta, no me baso en el libro por una cuestión de que siento que es más accesible y bueno, aprovechando que está bien hecha la serie, eso. Pero ellos sostienen que hay una cuestión central respecto a este mirar para otro lado para la constitución de poderes opresivos. Entonces, como que no es algo menor, esa es la cuestión central. En un momento, Serena Wonderford, que es la esposa de uno de los commanders más grandes de esta sociedad que se nos presenta distópica, nos empezamos a enterar en ese capítulo que ayudó a contribuir a este movimiento, participando como una intelectual, incluso llegando a escribir un libro, y siendo excluida de... siendo excluida a medida que pasaba el tiempo y la construcción por los mismos valores que sostenían y que ella defendía. O sea, es una ironía plena. Pero lo importante es que
En un momento llega la diplomacia mexicana, que es como una representación de ellos ante el mundo, y ella empieza a dar como un discurso. O sea, se levanta y da un discurso. Y uno podría decir es sumamente hipócrita ese discurso porque es como que esconde muchas cosas de lo que estaba sucediendo en esa sociedad. Y podría decir, por lo tanto, en tanto hipócrita, es algo eliminable y que no tiene efectos. Pero esta es otra cuestión central que me parecía interesante. A diferencia del simple mirar para otro lado, quienes son hipócritas, como a rajatabla, por así decirlo, y en relación a lo que veíamos antes de rendir por medio del vicio himno a la virtud, acá hay un desfasaje, ya de por sí, por el mismo hecho de cómo se estructura la hipocresía, que es esta cuestión de que medios y fines se empiezan a tambalear. Hay una cuestión que en ese desfasaje, quizás la hipocresía muchas veces termina causando aquello que no intencionadamente, o sea, que no tenía intenciones de hacer, pero que termina haciendo. Por ejemplo, en ese discurso de ella, por más de que es súper hipócrita y que en realidad por lo general no dejan hablar a las mujeres y demás, todas las criadas la ven hablar a una mujer y tener el momento de poder una mujer. Entonces, por más de que sea hipócrita, quizás termina influenciando de cierta manera a una cierta imagen y termina trastabillando, en ese caso específico de la serie, el imaginario de la posibilidad de la mujer, ¿no? Y de su poder. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la hipocresía muchas veces termina siendo efectiva. Y acá hay otra cuestión. Que además, muchas veces, y esto nos va a servir como puente medio para lo que quería introducir ahora. Muchas veces se reclama desde el otro lugar a la hipocresía como si estuviera limpio el otro lugar. Y la diplomacia mexicana va como de este lugar de, bueno, nosotros no tenemos este patriarcado tan excesivo que tienen ustedes, no tenemos esclavitud, un montón de cosas, pero ellos, la sociedad esta, que no me acuerdo si tiene un nombre específico, pero bueno, la sociedad de la criada, digamos, tienen una baja muy fuerte en lo que es producción de contaminación. Bajaron mucho los niveles de pobreza, de corrupción. Entonces, todas esas cosas que los otros, esta sociedad diplomática del México, pero otros países siguen teniendo, ellos pudieron reducirlo. Entonces, bueno, sí, nosotros tendremos mujeres y esclavos, mujeres prostituidas, mujeres esclavizadas, mujeres maltratadas, bueno, terrible todo, grotescas las escenas. Bueno, pero ustedes tienen contaminación, están destruyendo el mismo planeta en donde existimos, siguen teniendo, dice como la mitad de su población es pobre, y es cierto, o sea, hay gente muriéndose en la calle de hambre, entonces, ¿desde qué lugar también se está reclamando esto? Y esto es importante para tener en cuenta, no de que, bueno, entonces todos tenemos el culo sucio, entonces, bueno, nadie hace nada y... No. La cuestión es... que hay que ver no cuál es mejor alternativa, porque en ese caso ambos modelos son nefastos, sino construir otra que supere a ambos. Esa es la cuestión. Porque si no, siempre nos estamos quedando con lo menos peor. Bien. Entonces, en este caso el país mexicano y los otros países del mundo se proponen como con cierta sinceridad y transparencia, a diferencia de lo que hace esta sociedad de la criada. Bien, veamos unos supuestos que hay en esto de la sinceridad y la transparencia. Primer supuesto, lo visible es más verdadero que lo invisible. Esta metáfora óptica, la luz disipa las sombras del engaño, ya se hereda desde la larga tradición platónica, en donde el bien es lo que ilumina y el mal es lo que esconde. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando este ideal se convierte en un imperativo social? La mirada se empieza a volver inasible, insaciable.
no basta solamente con que el otro no me mienta, sino que debe exigirse hacerse legible, volcar su interior en una especie de escaparate. La intimidad así se convierte en una sospecha. Si alguien se resiste a mostrar, algo estará ocultando. Esto es lo que aparece mucho, ¿no? Algo está ocultando. Hay una exigencia de la transparencia absoluta que produce paradójicamente opacidad. La famosa esta de las redes, que ahora todos se muestran y todos nos mostramos mucho y bueno, todos aparecemos. Yo lo estoy haciendo acá. Pero eso genera ciertas opacidades. Y esto es una cuestión sistemática de cómo funciona. Intenten decirlo todo, todos sus secretos. Intenten. Les aseguro que en el momento que lo hagan se van a dar cuenta que siempre les van a quedar secretos. No porque ustedes estén ocultando algo. Por el mismo hecho de cómo funciona. Y porque esa idea de todo ya es falsa. Bueno. Además, siguiendo la metáfora óptica, fuera de nuestro espectro visible, el espectro visible es cierta... lo que vemos es cierto margen de los campos electromagnéticos que depende de cómo pega la luz en nuestra retina y nuestra capacidad de procesarlo, podemos ver cierta cantidad de frecuencias de onda. Y esos son los famosos colores rojo, azul, bueno. La cuestión es que el espectro es reducido y hay un montón de cosas que nos vemos. Entonces, no quiere decir que porque no sea visible no exista. De hecho existe. Por ejemplo, la radiación está dentro de un espectro que nosotros no vemos, pero váyanse a Chernobyl y cuéntenme a la vuelta si no existe eso que no vemos. Bueno, hay un segundo supuesto que es la idea de un yo verdadero. Plenamente accesible a la conciencia, comunicable sin pérdida, y que además al comunicarlo siempre hay un bien en eso. Es una especie de kantismo, ¿no? A Van Alet, que es... Kant defendía esta idea de... El ejemplo lo sintetiza muy bien su idea. Incluso si alguien está robando en tu casa y te pregunta por dónde está tu madre, que tu madre está oculta, y vos sabés que si le decís la va a ir a matar, incluso ahí tenés que ser sincero. Porque es un imperativo categórico, es decir, siempre hay que actuar de la misma manera, no importa las circunstancias. Y esto, planteado así, ya se dan cuenta que es un poco absurdo, ¿o no? Bien, la exigencia de este ser sincero presupone ya un yo fijo al que ser fiel. Es decir, que yo siempre soy igual a mí mismo, que nunca cambio, y que por tanto siempre debería ser fiel, cuando yo justamente nunca termine de cuajar. Buscar la sinceridad como quien busca un tesoro es buscar como... o sea, el tesoro está enterrado, pero es perseguir un fantasma. No hay tal tesoro. Decir, te digo esto por tu bien, o soy brutalmente sincero, suele ser medio un prefacio a una crueldad disfrazada de virtud. Es decir, esta es como la inversión de lo que veíamos al principio. Ya no es tanto el vicio rindiendo honor a la virtud, sino la virtud rindiendo honor al vicio. Se invierte el tablero, digamos. Esta supuesta sinceridad muchas veces no es más que una hipocresía del antihipócrita. Es esa la paradoja. Si siguiendo a la autora, si estamos de acuerdo con la autora, yo diría que si antes vivíamos en una sociedad hipócrita, hoy vivimos en una sociedad hipócrita de la antihipocresía. Entonces, de la transparencia suele surgir esta cuestión de la autenticidad convertida como en un género estético. Hay que parecer espontáneo, parecer imperfecto, parecer vulnerable. El imperativo de sé tú mismo es una paradoja porque si la obedeces, dejas de ser vos mismo para convertirte en una especie de yo auténtico de lo que se espera de ese yo auténtico. Entonces ya no sos vos mismo. Y si no sos vos mismo, estás fallando al ser tú mismo, entonces no hay manera de cumplir esta orden. Pero además es una orden que solo puede cumplirse con el éxito de quienes dominan los códigos de confesión pública. Foucault ya lo analizó esto. Y dice que las sociedades occidentales pasaron de una moral del código, lo que importa es la conformidad al acto con la regla, cumplir con ese mandato social, a una moral de la subjetividad. Lo que importa es una pureza de la intención. Y acá se entra un refrán muy conocido que se le atribuye generalmente al monje
Bernardo de Chamberal, un cisterciense, que dice: de buenas intenciones está labrado el infierno. Y nombro al monje y en general en donde surge este contexto, porque surge en el contexto católico. Ya, si los católicos te están diciendo que de buenas intenciones está labrado el infierno, bueno. Y esta es la cuestión central. Que empieza a ver como una cierta pureza, como si la intención buena lo fuera todo. Norbert Elias, en el proceso de la civilización, documentó justamente cómo los modales no fueron inicialmente hipócritas, sino como una especie de técnica de contención, pero que a partir de repetirse se van incorporando. Entonces el modelo de los afectos y la regulación de las pulsiones se va convirtiendo en una especie de automatismo, en un hábito que funciona incluso cuando el sujeto está solo. Y esta última parte es la fundamental, porque lo que vemos en todo esto es que, fíjense cómo pasamos de la hipocresía y suponemos que esa superación poshipócrita es la superación, pero en realidad de alguna forma lo que empieza a hacer es instalarse esa hipocresía en la constitución, en lo más interno. Siguiendo un apotegma que me encanta del feminismo, lo personal es político. Y hay una cuestión ahí de cómo lo que yo más creo propio no es falso, pero sigue siendo hipócrita. Esa es una cuestión. Vamos a atacar una paradoja, además. Lo que empezó siendo un artificio termina siendo sinceramente sentido. Esta es la cuestión. El caballero que se entrena en la cortesía acaba siendo un cortés. La máscara, llevada al tiempo suficiente, se adhiere al rostro hasta que ya no se distingue de la piel. Esta sería la metáfora. Pero máscara, ¿no? Ya no se distingue. Me suena de algo. Bueno, sí. La tradición crítica, G. Debord, Jean Baudrillard, vamos a ver estos dos autores porque siento que los sintetizan mucho, denuncian que la sociedad contemporánea está como inmersa en un simulacro. Todo es representación, la realidad ha sido sustituida por imágenes, vivimos en un espectáculo de la autenticidad, donde la autenticidad es un producto más falsificado. En la sociedad del espectáculo, Debord sostiene algo así como que todo lo que antes se vivía directamente ahora se ha alejado en una representación. Baudrillard va a ir un poquito más lejos y va a decir que ya directamente no hay realidad que ocultar, solamente hay simulacros que remiten a otros simulacros sin original, o sea, como un loop eterno. Y la hipocresía en este contexto es un concepto como medio inservible porque ya se presupone que la verdad no existe. Entonces ya no hay máscara porque no hay rostro. Esta sería la idea. Primera objeción a esta, porque por más de que yo lo sitúo en estos dos autores, considero que es una idea que ha permeado bastante en las raíces generales de la sociedad y que de alguna manera u otra, recuerden que además estos son las presentaciones generales, pero que estas ideas tienen 1000 maneras de presentarse. Y yo estoy seguro que si les presentaría alguna de sus formas, de sus variantes, ustedes estarían de acuerdo en alguna manera. Por ejemplo, que hoy vivimos en una especie de espectacularización donde todo es vivido medio como una película. Yo no digo que esto sea falso del todo, bueno, pero tengo objeciones. Lo de todo teatro disuelve la distinción entre poder y la resistencia, por ejemplo. Es decir, si todo es simulacro, también la denuncia de que del simulacro mismo es un simulacro. Entonces no hay posición desde la cual criticar. La teoría es un gesto estético que se autoanula. Debord y Baudrillard escriben paradójicamente como si ellos estuvieran fuera de ese espectáculo que denuncian. Como si su diagnóstico no fuera parte de una representación ya. Segunda objeción. Afirmar que todo es una imagen es concederle al poder la victoria total. Si no hay realidad fuera de la representación, entonces cualquier intento de señalar una injusticia material, el hambre, la violencia, la explotación, puede ser desactivado como una ingenuidad metafísica. Como la crítica se vuelve cínica
y en su cinismo conservadora. Esta es la paradoja. Porque si todo es simulacro, si ya está todo dado y caemos en la frase más conservadora de todo el siglo XX, que es la de Margaret Thatcher, a decir, no hay alternativa. Tercera objeción. Además, esta idea de antes de la realidad y una hora del espectáculo es una narrativa nostálgica que idealiza un pasado que nunca existió. Esto ya lo vimos antes y creo que le debería dedicar un video entero porque esta cuestión aparece en todos lados, es impresionante. Pero bueno, la hipocresía en esta corte versallesca, diría, era ya un teatro sofisticado. Es decir, las apariencias burguesas victorianas eran una puesta en escena minuciosa. Ya había espectáculo antes de todo lo que escriben los autores. La diferencia es que entre una época auténtica y una época simulada no existe tanto, sino que hay distintos regímenes de representación. Es decir, que aquello a lo que consideramos espectáculo tiene diferentes regímenes y por tanto diferentes formas de aparecer. Bien, me gustaría ahora meternos, una vez desmontada la idea del privilegio que se le da a la cuestión de la sinceridad, meternos en algunas contradicciones de autores que fueron hipócritas en tanto las ideas que defendían y su vida real, por así decirlo. Bien, tenemos a Rousseau. Rousseau, que lo nombré antes, es célebre porque justamente en el Emilio defiende como cosas fundamentales en torno a la bondad natural del ser humano, la virtud, la crianza amorosa y sobre todo la pedagogía de los niños. Mientras en su vida privada abandonó sucesivamente a 5 de sus hijos recién nacidos en un orfanato público, ¿no? Primera ironía, son graciosas estas cosas, qué sé yo. Nietzsche, otro gran hipócrita. Apóstol del superhombre, la vitalidad, la fuerza, el orgullo. Es básicamente, Nietzsche tiene muchas ideas que son muy Jim Bros de ahora. Es bastante. Tiene cierto desprecio además abiertamente por la moral tradicional, las virtudes cristianas, como la humildad y la compasión, tachándolas como signos de debilidad, ¿no? Sin embargo, en su vida estuvo muy marcada por una profunda vulnerabilidad, al punto que era físicamente enfermizo. Además, me negó afecto a una Andrés Salomé, creo que era el nombre, que la rechazó y la hundió en la depresión, este rechazo. Despreciaba a las mujeres, sumamente misógino. Y esto surge un poco que básicamente la hermana de él lo boludeaba y lo trataba de boludo, entonces la odiaba y de ahí surge también un poco su odio. Y para mí la mayor representación de la hipocresía, Ayn Rand. Si no conocen esta autora, es una autora representante de la derecha que defendió una teoría del objetivismo, que construyó una escuela filosófica con cierta exaltación del egoísmo racional, el capitalismo de ultranza y cierta condena absoluta al altruismo y cualquier ayuda estatal, tildando a lo estatal como parásitos a quienes recurrían el gasto público. Bueno, gran influyente de Milei, ¿no? Esta autora. Fíjense, incluso el lenguaje, ella utilizaba estas palabras de parásito, de gasto público y demás. Bien. Pese a erigirse como cierta profetisa de la fría razón, del desato de un drama pasional y colérico, lleno de manipulación emocional, manipuló a un joven amante que la abandonó en un momento dado. Y su mayor contradicción, además de esta cuestión de que terminó siendo... armó un escándalo, le dedicó toda su vida a denigrarlo, o sea, realmente esta cuestión de actitud fría y de la razón, falsísimo. Pero además, su mayor contradicción llegó en los días finales, que tras enfermedad de cáncer de pulmón, que además
la enfermedad causada por un vicio que tenía con el tabaco que había negado obstinadamente, porque además, si somos tan fríos y racionales, y tengan en cuenta, ahora vamos a ir con esto, aceptó inscribirse finalmente bajo un nombre falso a programas gubernamentales de seguridad social para que le financiaran los tratamientos médicos. Bien. ¿Qué es lo central de estos 3 ejemplos que le traí y por qué los quería traer? Y en relación a todo lo que vimos antes. Porque algo que me parece central en torno a la hipocresía es que lo voy a llevar primero a un fenómeno social actual y volvemos. El cancelamiento social es hipócrita porque parte y se sostiene junto a la democracia del pensamiento, al que todos pueden opinar lo mismo. Si vos agarrás a alguien y decís, por ejemplo, ¿un violador puede subir videos de feminismo? Y no, deberíamos cancelarlo. O incluso ponerle ya está cancelado, ¿no? Y le preguntás, ¿está bien que esté cancelado? Y sí, era un violador. Pero ahora, en otro día, en otro momento, para que no se dé cuenta de la relación, le preguntás, ¿todos pueden opinar de todo? Y no todos pueden opinar de todo. No todos. Entonces algunos sí, algunos no. Entonces estás restringiendo la libertad de pensamiento. No, ¿sabes qué? Ahora que lo decís, sí, todos pueden opinar porque toda opinión es legítima y cada quien pensará lo que piense. Estas ideas medio de sentido común que están, ¿no? La cuestión acá es que si se dan cuenta en que todos pueden opinar de todo y que surge el cancelamiento social, surge justamente de una hipocresía. Es decir, la hipocresía es productiva y es una cuestión también social, no es del individuo. Si alguien es hipócrita es porque una sociedad construye ciertos elementos simbólicos en torno a lo cual uno puede ser hipócrita. Y en relación a los 3 ejemplos que daba, es que no es una cuestión de hipocresía separada de lo que defendían. Es decir, en Rousseau la idea del bueno por naturaleza ya es falsa en sí misma y que lo corrompe la sociedad y demás. Lo mismo que Nietzsche y lo mismo que Ayn Rand. La última autora para mí es en donde más claro se ve, porque funda el objetivismo y parte de cierta tradición en la cual uno es racional y puede tomar decisiones, pero lo falso es que niega una cierta complejidad. Hay todo un mundo ahí que se está ocultando, e incluso señala la mayor contradicción del capitalismo mismo, que es el capitalismo y sobre todo el liberalismo se pretende como algo contra Estado, que es anárquico, que tiende a cierta cuestión de liberación del yugo, de impuestos y un montón de cosas, pero lo necesita claramente, y esto se ve en las crisis, donde los grandes bancos quiebran y papi Estado tiene que salir a bancar. Esta es la cuestión. Entonces, de todo esto se desprende que si tuviéramos que colocar la hipocresía en el plano de la verdad y la falsedad, claramente está del lado de lo verdadero. O sea, la hipocresía es verdadera. Pues, si uno comprende su lugar en el cuerpo social, se da cuenta que no hace falta más que revelar los puntos en los cuales la sociedad se funda. Esta hipocresía demuestra qué maneras tiene de organizarse la sociedad. No es falsa, sino todo lo contrario, porque justamente es a través de ella donde más podemos verificar cómo es la forma real de funcionar una sociedad. Resulta también de contradicciones inevitables. Por ejemplo, esto que decía antes, los grandes liberales capitalistas beben de la teta del Estado por cosas tan obvias como necesitan el asfalto de ciertas carreteras, cosas que ya mencioné en el video de China, vayan a verlo. Los jóvenes inversionistas siendo pobres, o las feministas de cartón cometiendo ciertas misoginias contra otras mujeres. Entonces, por sintetizar una frase, la sociedad solo se sostiene porque, por fortuna, no sabe ni necesita saber lo que hace.
nuestra integridad moral depende, en última instancia, de ese desconocimiento compartido que llamamos, con desdén, hipocresía. Y esto lo uso como pie para el próximo video, que es la ironía. Y vamos a ver cómo el verdadero contrario no es la mentira, no es la falsedad, es la ironía.